de menos. Hermanos queridos, jamás en la vida nosotros pudimos llegar a pensar que estaríamos en una reunión como esta, con todos ustedes. Jamás se nos pasaría por la mente, ni en los mejores sueños. Nosotros llevamos 40 largos años haciendo exactamente lo mismo que ustedes han visto desde hace unos años a esta parte. Ni más ni menos. Predicar el Evangelio, servir al Señor lo mejor que podamos, con mucha gente, con poca gente, en lugares grandes, en lugares pequeños, exactamente igual. Nosotros en marzo del año 2020, cuando el mundo cambió y nunca más volverá a ser lo que fue, nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo que veníamos haciendo durante todos estos últimos años. Servir al Señor. Lo que pasa es que desde que comenzamos la primera obra en Tenerife, en las Islas Canarias, yo sentí en mi corazón que teníamos que abrir una página web, ¿verdad? Y emitir los cultos, cosa que estuvimos haciendo durante mucho tiempo. Claro, cuando veíamos a lo mejor a 4, 5, 6 personas conectadas, para nosotros aquello era una fiesta. Pero de esos 4, 5, 6 hermanos que nos estaban viendo, pues 3 o 4 los conocíamos y sabíamos que eran hermanos que se habían quedado ese día en la casa. Por lo tanto, no había tanta fiesta que celebrar, ¿no? Pero en ese mes de marzo del 2020, que lo llevamos todos grabado a fuego en nuestros corazones, algo pasó. El Señor dijo, ahora. Y a partir de ese día, la vida de muchos de nosotros cambió para siempre. Durante toda mi vida he tratado de pasar siempre lo más desapercibido posible. Jamás me gustaba ser protagonista de nada. Cuando iba a alguna iglesia, preguntaban, ¿el pastor que venía a predicar está por ahí? Yo estaba a lo mejor en el último rincón o sabe Dios, porque no me gustaba eso de ponerme en la primera fila, ni que me saludaran demasiado. Quería pasar lo más desapercibido posible. Bueno, esa etapa en mi vida ya es imposible recuperarla, porque ya a donde vaya uno, ¿verdad? En una gasolinera, en una carretera perdida, en un aeropuerto, en un barco, ya es muy complicado. Pero saben, queridos hermanos, me pasaron varias veces por la mente, mientras predicaba en aquel mes de marzo del año 2020. ¿Quién está viendo esto? ¿Quién está viendo esto? Incluso tuve la tentación, ustedes no lo saben, pero yo sí, de parar el mensaje y decirle a Elena, dejemos esto es una pérdida de tiempo, no lo está viendo nadie. No fue un día, ni 2, ni 3, ni 4, fueron muchos días, muchas semanas encerrados. Gracias a Dios, a mi querido Trotsky, a mi querido perro, que me permitía salir a la calle a pasearlo, porque en aquellos días solamente las autoridades españolas dejaban salir a los que teníamos perro o a los que iban al supermercado a comprar. Los perros en aquel tiempo estaban muy valorados porque los vecinos decían, déjame el perro, déjame el perro, déjame el perro. El pobre perro estaba ya agotado, ya no podía pasear más. Estaban agotados, veían a los seres humanos, salían corriendo los pobrecitos, ¿no? Esa era nuestra vida. El primer día que tuve que tomar la determinación de cerrar la iglesia, cosa que nunca había pensado que me ocurriría a mi ministerio, me puse de rodillas al lado de la cama y le dije al Señor, Señor, si esta obra es tuya y tú nos has llamado al ministerio, ahora tienes una oportunidad maravillosa para demostrarlo, Señor. Sin diezmos, sin ofrendas, sin gente, sin nada, pagando locales en España, teníamos que seguir pagándolos y nunca tuve la más mínima duda de que el Señor respaldaría la obra. Créame, antes del confinamiento sí pasaron momentos de lucha en mi vida diciendo, Señor, ya no podemos pagar la mensualidad, ya vamos 2 meses sin poder pagar, vamos a entrar en un tercer mes sin poder pagar el alquiler. Cuando se nos juntaba el seguro, cuando se nos juntaba la luz, el agua y el alquiler, aquello era una lucha tremenda. Y créame que era para mí algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? El tener que decir, bueno, no tenemos dinero, esperen un poquito, vamos a ver si podemos recuperar, ¿no? La iglesia siempre nos dio una ayuda, pero a veces nos daban un poco ahora y vamos a ver si podemos darte algo la semana que viene. Era una vida de supervivencia, pero con gozo, siempre con gozo. Nunca con quejas, nunca lamentándonos, sino al contrario, porque Elena y yo tenemos asumido de que el Señor nos llamó a la obra y no vamos detrás de dinero ni de diezmo. A veces cuando la gente me saluda y me da un sobre, yo me siento tan raro porque yo digo, pero si a nosotros no nos tienen que regalar nada, nosotros jamás hemos pedido dinero a nadie, ¿no? Y entonces el Señor nos comenzó a sorprender porque comenzaron a llamarnos de todo el mundo. Antes no nos llamaba ni el gato.
Pero en los días del confinamiento nos llamaban de todas partes del mundo, hasta de una base norteamericana en Afganistán nos llamó un soldado. En Ushuaia, de las Islas Caimán. Claro, aprendí geografía en aquellos días de una manera bárbara. Porque decía, ¿dónde está eso? De Ushuaia nos llamaban, de la ciudad más austral del mundo. Un hermano de la iglesia que hacía 20 años que no se congregaba, comenzó a congregarse y un día le pregunté, hermano Jair, un hermano de Colombia, ¿quién lo trajo a usted a la iglesia? ¿Cómo vino usted a la iglesia? Y me dice, es que yo tengo una cuñada en Japón. Y le digo, ¿en Japón? Porque es japonesa. Dice, no, se casó con un japonés. Y me mandó un devocional y entonces me animó a que viniera a la iglesia y se está congregando con nosotros un hermano que es una bendición tremenda. ¿Sí? Y comenzaron a mandarnos ofrendas. $100, $20, 100, $80, $40, $50, $1,000, $25. Y yo tenía que ir todos los días a esas empresas de RIA, de Western Union, de MoneyGram, a recoger ofrendas para la obra. Y los que me pagaban me decían, pero ¿usted por qué le mandan tanta plata? ¿Usted quién es? ¿Un traficante? ¿Usted que vende armas? ¿Qué cosa es esto? Digo, no, esto no es para mí. Yo soy el pastor de una iglesia. Y le dirían, bueno, pues este pastor está nadando en el dólar, este tipo, ¿no? Y digo, no, es para la iglesia. Y nunca desde el 2020, en 40 años de ministerio, jamás volvimos a deber o a tener problemas para pagar las rentas de los alquileres. El Señor hizo algo increíble, créeme. Y el Señor comenzó a sorprendernos y asustarnos. Una mañana me levanté y tenía en mi teléfono 300 y pico mensajes. Yo decía, ¿se habrán equivocado? Salí corriendo a la cocina y le digo, Elena, mira. Y me dice, yo tengo también otros 200 o 300 mensajes. Era sentarnos a la mesa a comer. En aquel tiempo vivíamos dentro de la iglesia, no teníamos ni dinero para alquilar un pequeño apartamento. Y vivíamos en la iglesia y el teléfono estaba todo el día sonando. Y cuando ya era de noche, para nosotros, era de día para otros hermanos. Y nos llamaban y nos decían, hola hermano, buenos días. Yo decía, bueno, buenos días. Estamos ya que no damos más, ya es de noche. Y un día, y otro día, y otro día. Y entonces, en ese grupo de WhatsApp que yo hice para atender a los hermanos, empezábamos a las 10 de la mañana, creo que eran, hasta la 1, hacíamos de todo, competiciones bíblicas, obras de teatro. Les mandé a hacer a los hermanos un cartel, prohibido quejarse. Recibimos carteles de todas partes. Y era un tiempo maravilloso y compartíamos cada mañana un devocional con los hermanos. Y un día me pone el Señor en la mente, en el corazón, bueno, y si este devocional que haces por WhatsApp para los hermanos de la iglesia, si yo me pongo el teléfono así y lo hago en directo, a lo mejor alguien lo verá. Y yo dije, voy a intentar a ver. Papá, ¿qué fue aquello, papá? Aquello fue una bomba. Y yo digo, madre mía, la gente lo está viendo. Entonces, como me hacían preguntas y me escribían, yo digo, en vez de estar delante de una computadora respondiendo a uno por uno, de una forma muy práctica, vuelvo a poner el teléfono y respondo a las preguntas y digo, ¿qué nombre le pongo? El pastor online. Y entonces, más preguntas, más llamadas, más de todo, hasta el día de hoy. Nadie nos enseñó a trabajar a este nivel, nadie nos enseñó jamás cómo se hace todo esto, ¿saben? Entonces, nos sentamos un día, Anderson, el copastor de la iglesia, mi hija, Vanessa, su esposa, Elena, yo, probablemente alguno más, y dijimos, tenemos que organizar esto. Nos llamaban hermanos que hacía años y años que no se congregaban. Católicos que nunca habían pisado una iglesia evangélica ni habían agarrado la Biblia nunca, comenzaban a leerla y a convertirse. Gente que leía la Biblia y comenzaba a llorar en sus casas y le entregaban su vida y su corazón al Señor. Eso fue algo increíble. Como me dijo un hermano boliviano que tenemos en nuestra iglesia en Tenerife, ha empezado una revolución, pero en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo con todos estos hermanos que muchos no se congregan. Cuando yo empecé la obra en Tenerife, esta iglesia que estoy pastoreando ahora, un día en plena predicación, y ustedes me conocen y saben que yo no soy así mucho de profecías, y no es que no crea, pero que he oído tanto invento y tanta manipulación que yo soy muy cauto con esto. Pero Dios puso en mi corazón, digo, hermanos, Dios me está poniendo en mi corazón que les diga a ustedes ahora. Éramos 4 gatos, éramos 6, 7, 8 hermanos en la iglesia. Y le dije, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón que les diga que esta obra, este ministerio, se va a llenar de extranjeros.
Y van a venir muchas gentes, muchas personas heridas en el alma. Y bueno, ahí quedó. No sé si me creyeron o no, pero ahí quedó. Y efectivamente aquello se cumplió, porque no se imaginan ustedes la cantidad de hermanos heridos, maltratados, humillados, apaleados, que no querían saber nada de pastores, ni de Biblia, ni de nada, que el Señor ha restaurado en todo este tiempo. Y fíjense la cantidad de hermanos hondureños, guatemaltecos, argentinos, colombianos, chilenos, peruanos, venezolanos, de todas partes del mundo, que el Señor ha estado trayendo para su honra y para su gloria. Bendito sea Dios, bendito sea nuestro Dios, aleluya. Aleluya. Dios puso en mi corazón, y esto ha salido del mismísimo corazón del Señor, hacer una iglesia virtual. Cuando lo contaba, alguna gente me decía, estas son las cosas de Manolo. Otra locura más que se le ocurrió. Digo, no, vamos a hacer una iglesia virtual. ¿Pero cómo lo hacemos? Cuando aquí es de día, allí es de noche. Aquí tienen un horario, allí tienen otro horario. Comenzamos a poner todas las informaciones, teléfonos y direcciones de los hermanos en todo el mundo, clasificados, y decidimos hacer 3 grandes grupos. El grupo número 1 para todo lo que es, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, incluye también México, todo eso. El grupo número 2, todo lo que es Centroamérica, Latinoamérica. El grupo número 3, España, Europa y también algunos hermanos de Israel. Y ahora, ¿cómo vamos a organizar todo esto? Necesitamos gente. Por eso, si por algo estamos Elena y yo tremendamente agradecidos al Señor, es por la gente extraordinaria que Dios ha puesto en nuestro camino, con deseos de servir, no de aparentar, no de cargos, no de figurar, no de salir en la foto, sino de, yo estoy aquí para servir al Señor. Entonces hemos organizado escuelas dominicales, hemos organizado clases para niños, clases para jóvenes, reuniones de oración, clases para mujeres, clases para hombres. Hemos organizado toda una infraestructura para que miles y miles de hermanos en sus hogares puedan escuchar la palabra de Dios. Hemos ofrecido la posibilidad de participar de la Santa Cena, hasta matrimonios hemos celebrado a través de las redes sociales. Cantidad de cosas. Lo único que me queda por celebrar son funerales. Pero prácticamente todo ya lo hemos hecho. Y quiero decirles también que ya tenemos algunos hermanos nuestros que formaron parte de nuestra iglesia virtual, ya nos están esperando en la presencia del Señor. Y no tuvimos la oportunidad de ir a saludarlos y abrazarlos. Pero estamos tan agradecidos con nuestro Dios. Y muchas preguntas pasan por nuestras mentes, ¿no? ¿Y por qué ahora, a estas alturas de nuestra vida, tú nos sorprendes con todo esto, Señor? Quiero dejar bien claro, y lo tenemos clarísimo, Elena y yo, que esto no es por nuestros méritos. Esto no es porque, claro, es que el Señor los ha recompensado, porque no, esto es gracia, esto es misericordia, esto no hay medallas, no hay nada en nosotros que Dios haya dicho, a esto vamos, no hay nada. Toda la gloria, toda la honra, todo lo ha hecho Él. De hecho, si ustedes no se ponen en contacto con nosotros y nos cuentan de tu milagro, de tu testimonio, de tu hogar restaurado, etcétera, etcétera, nosotros nunca seríamos conscientes de todo lo que el Señor ha estado haciendo. Porque no es que nosotros hemos ido viajando por el mundo haciendo campañas evangelísticas y tocando en las puertas de la gente, sino ha sido el Espíritu de Dios el que ha entrado en miles de hogares y ha hecho una obra que nada ni nadie va a detener, porque es la obra del Señor. ¡Aleluya! Así es, mis queridos hermanos. Y en este tiempo Dios nos ha dado la gran bendición de conocer a hermanos de muchas partes del mundo y los que quedan. Ya hemos celebrado el primer congreso de la iglesia virtual para lo que es España y Europa, aunque vinieron hermanos de Estados Unidos, vinieron de Costa Rica, de Chile, de Argentina y de otros países. Lo celebramos recientemente ahora en la última Semana Santa en la ciudad de Toledo, en un pueblecito de Toledo llamado Los Llévenes. Allí juntamos a los hermanos que decidieron venir para el primer congreso de la iglesia virtual del grupo número 1. Y el Señor ha puesto en mi corazón que el próximo año, Dios mediante, si lo podemos ya casi anticipar por fe, vamos a celebrar varios congresos en el mes de marzo, el año que viene en los Estados Unidos, para todos los hermanos de este país y de todo el continente, para que vengan a alabar a Dios y darle la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bendito sea Dios. Esto, si no fuera del Señor, sería imposible haber llegado hasta aquí. Totalmente imposible. Es la gracia, es la misericordia, es la bondad de nuestro Dios el que ha hecho posible. Para muchos es una locura. ¿Qué es eso de la iglesia virtual? No estamos compitiendo contra denominaciones ni contra iglesias. ¿Saben la cantidad de miles
de personas que nos han llamado de todas las partes del mundo, de sus congregaciones, diciendo, hermano, nosotros no queremos atender a gente, no es que no queramos, sino que por respeto a los pastores y por las iglesias, no le damos lugar a nuestra membresía de la iglesia a personas que tienen sus respectivos pastores e iglesias. Amen a sus pastores, bendigan a sus iglesias, sean fieles en sus respectivas congregaciones. Esto de la iglesia virtual no se creó, no se abrió para hacerle la competencia a pastores, a iglesias, para sacar gente de las congregaciones. En absoluto, jamás lo hemos hecho y nunca lo haremos. Pero tenemos gente tetrapléjica que no puede moverse hace años en sus casas, que llega la palabra de Dios a sus hogares. Tenemos ancianas en lugares muy fríos, de más de 30 y 40 grados bajo cero, que no pueden salir de sus hogares y que les llega la palabra de Dios a sus sitios. Tenemos gente que incluso ha querido quitarse la vida. Nunca olvidaremos cuando me llamó una hermana de la iglesia virtual en Chile y me dice, hermano, estoy pasando por la calle y veo a un policía, un carabinero chileno subido a un puente, se va a quitar la vida, se quiere suicidar. Y le dije, hermana, ponga el teléfono en manos libres para que me oiga. Y le pude dar una palabra de aliento y el hombre se bajó y gracias al Señor no se quitó la vida. Y hemos tenido varios casos así, varios casos. Dios ha sido tremendamente maravilloso y como decíamos en el último congreso que tuvimos en España, esto no ha hecho más que empezar. Lo mejor está por venir. Yo estoy plenamente convencido que esto no lo va a detener nada, porque no es la obra de Manolo, no es la obra de Elena, no es la obra de una iglesia, es la obra del Señor. Y el Señor dijo hace 2000 años que las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Es una promesa del Señor y se cumple literalmente. Cuando yo leía en la Biblia ese pasaje de las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, dije, ¿dónde dijo el Señor esa palabra y por qué la dijo? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y un día cuando viajé a Israel, vi que en la Biblia ponía que el Señor dijo esta palabra, esta declaración en una ciudad que en aquel tiempo se llamaba Cesarea de Filipo. Y alquilamos un coche, rentamos un vehículo y viajamos al norte de Israel rumbo a la ciudad de Cesarea de Filipo. Todo el santo día dando vueltas de un lugar a otro y no aparecía Cesarea de Filipo por ninguna parte. Le preguntábamos a algunas personas y nos decían, no, Cesarea está en la costa. Digo, no, yo no digo Cesarea la marítima. Yo no digo esa Cesarea donde vivía Cornelio, ¿se acuerdan? Y de la cual salió el apóstol Pablo. Donde vivía Felipe con sus hijas. No, yo no digo esa Cesarea, yo digo Cesarea de Filipo. Y uno, menos mal, que nos dijo, no, pero ese nombre ya no existe. Hoy en día se llama Banias. Banias. Bien tarde a la noche llegamos a la ciudad de Banias. Y cuando llegamos allí, vimos una montaña de roca enorme de un lugar a otro, como una cordillera así montañosa. Eso está en la zona donde pertenecía antiguamente la tribu de Dan. Y cuando llegamos allí vimos que en esa cordillera montañosa había como un agujero, como una cueva. Y volvimos otro día, porque es un parque nacional que hay que pagar una entrada para poder entrar. Y nos explicaron que en aquel lugar había un templo pagano donde se sacrificaban niños, se les quemaba en el fuego. Y se sacrificaban a jóvenes vírgenes al dios Pan, al dios del pánico, del terror, el dios de la muerte, vaya. Y había un templo que la gente entraba por la puerta principal y a la salida del templo, por la parte de atrás, iban derechos justamente a esa cueva de la cual salía fuego. Y entonces al fuego lanzaban a sus hijos, ¿verdad? Los pasaban por el fuego y los quemaban. Y el Señor Jesucristo decidió un día ir a esa parte norte del país de Israel, Cesarea de Filipo, porque se hizo esa ciudad en honor al César Filipo. Y cuando llegó allí, le dijo a sus discípulos, quiero saber qué se habla de mí en este país. ¿Qué están opinando la gente por ahí? Y algunos discípulos le dijeron, Señor, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista, que has resucitado de entre los muertos. ¿Qué más? Algunos piensan que tú eres el profeta Elías, que se profetizó en las páginas del Antiguo Testamento a través de la pluma de Malaquías, y tú eres ese profeta. ¿Qué más? Bueno, algunos piensan que tú eres Jeremías. ¿Y por qué Jeremías? Porque Jeremías era el único profeta que sabía dónde estaba oculta el arca de la alianza, que la ocultó para que el rey Nabucodonosor no se la llevara a Babilonia. ¿Y qué más? Pero nadie, absolutamente ni uno de sus discípulos se atrevió a decir, ¿quién eres tú, Señor?
Pero en ese momento irrumpe Pedro y le dice, Señor, ya has oído lo que la gente opina de ti. Nadie acierta, nadie ha dicho la verdad. Pero quiero decirte, Señor, públicamente que tú para mí eres Yeshua HaMashiach. Tú para mí eres el Cristo, el Mesías. Y entonces en ese momento el Señor Jesucristo hizo algo que no solía hacer habitualmente con nadie, pero en esa ocasión sí lo hizo y le dijo, bienaventurado, Asherei. Asherei significa rico, dichoso, porque esto que acabas de pronunciar, esta declaración que acabas de hacer, no te la enseñó tu papá, ni tu mamá, ni ningún rabino en la sinagoga, sino que ha sido una revelación directa del corazón de mi Padre al tuyo. Y por eso eres hoy un hombre bienaventurado, porque has acertado con la respuesta correcta. Y entonces allí fue donde el Señor Jesucristo dijo, las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y saben lo que ocurrió con el paso del tiempo? No mucho tiempo después de esta declaración, que dejó de salir fuego. Dejó de salir fuego de las entrañas de esta roca. Y comenzó a salir agua. Agua de una piedra. Y es uno de los afluentes más importantes del río Jordán hasta el día de hoy. Es decir, lo que antes destruía ahora va a dar vida. Lo que antes servía para matar y destruir a seres humanos y a víctimas inocentes, ahora sirve para que miles y millones de personas puedan saciar la sed con este agua. Y eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho en la vida de todos y de cada uno de nosotros. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Él llenó y sació el vacío de nuestros corazones. Y esa insatisfacción, ese temor, esas dudas, esa incertidumbre, ese vacío que todos tuvimos durante años en nuestra vida ya se ha acabado, porque ya está lleno por la presencia de aquel que dijo, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ya no estamos en tinieblas, sino que ahora las escamas se han caído de nuestros ojos. Y ahora ya no tenemos que ir a un lugar en particular para que un señor llamado profeta, apóstol, reverendo, como sea, tenga que orar por nosotros y darme palabra de Dios, porque ahora yo he conocido al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Y ahora tengo comunión directa con Él, y Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Fuertes aplausos al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! Así que mis queridos hermanos, cuando comenzó a terminar la pandemia y comenzaron ya las iglesias a abrirse, algunos pastores me llamaron. Sí, algunos pastores me llamaban y me decían, qué bien cómo el Señor te ha bendecido y cómo el Señor les ha usado. A pesar de que sois una isla muy pequeñita de menos de 150 kilómetros de largo y cómo tanta gente se ha convertido. Pero quiero que sepas, siempre vienen los profetas de turno, que eso ha sido una novedad. Eso ha sido porque la gente no comía, la gente no tenía las iglesias, y entonces en cuanto la gente vuelva a sus respectivas congregaciones, olvídate, esto de la iglesia virtual va a terminar muriendo, la gente se va a aburrir, la gente no va a seguir con esto. Y yo decía en mi corazón, esto no ha hecho más que empezar. Y lo hemos visto. Y no es que nosotros nos hayamos empeñado en hacer algo diferente, algo distinto, no. Sino que ha sido el Señor el que nos ha demostrado que en cualquier lugar del mundo y de la tierra donde hay un hijo de Dios que le ama y le busca con todo su alma y con todo su corazón, el Señor derrama de su gloria y te busca y te perdona y te limpia y te transforma para su honra y su gloria. Aleluya, bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Y yo en esta tarde quisiera compartirles, porque no estoy predicando, estoy simplemente hablando un poquito. Ahora voy a comenzar a compartir la palabra antes de la cena. No sé cuántos han traído la Biblia, no sé si son tan amables y me acercan esa Biblia marrón que tengo ahí debajo de esa carpeta azul. Gracias, hermana, muy amable. No, la Biblia. Solo predicar de la Biblia, no del ignario. Gracias. Hay muy pocos capítulos en la Biblia que son monográficos, es decir, que tratan un solo tema. Tenemos, por ejemplo, Romanos capítulo 12. Que es el capítulo que habla de los dones del Espíritu Santo y también habla acerca de los deberes cristianos. Es prácticamente un monotema que lo va desarrollando Pablo en diferentes facetas. Tenemos el famoso y precioso capítulo 13 de Primera de Corintios, que es el capítulo del amor ágape, el amor perfecto, el amor revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor cuyas características se manifiestan en la figura de Jesús, ¿verdad? Y tenemos también el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que es el capítulo de la fe. Y ahí todos tenemos que sentirnos identificados. Yo quisiera leerles algunos versículos de esta preciosa carta, arrancando desde el versículo 1.
que dice la palabra de Dios así. La definición bíblica de la fe es esta. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora hay una lista enorme de hombres y mujeres, como por ejemplo tienen aquí en el versículo 4 a Abel, en el versículo 5 a Enoc, versículo 7 a Noé, versículo 8 a Abraham, versículo 11 a Sara, su esposa. En el versículo 21 se habla de Jacob, el que también se conoce como Israel. En el versículo 22, José, uno de sus hijos. Versículo 23, Moisés. Versículo 31, Rahab, la ramera de Jericó. En el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, cuando hablamos de la fe, algo tan importante hasta el punto que dice la Biblia que sin ella, sin fe, es imposible agradar a Dios. Da igual lo que usted sea, da igual el dinero que tenga, da igual cómo se llame. Si usted no tiene fe, usted nunca va a poder agradar a Dios. Es un requisito, es una ley del reino de Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. Sin fe es imposible servir al Señor. Pero es interesantísimo ver la cantidad de enfoques diferentes que la Biblia le da a este tema de la fe. La fe salvadora, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, Efesios 2, 8 y 9. Romanos capítulo 12 nos habla, 1 Corintios capítulo 12 nos habla acerca de la fe como un don. Y Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos habla de la fe como un don, como un fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, verdad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es un medio para alcanzar salvación, es un don de Dios y al mismo tiempo es un fruto. Es una manifestación de la presencia del Señor, de su Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Todo el mundo tiene fe, todos, hasta los ateos tienen fe. Cuando usted se monta en un avión, no le dice al piloto, ¿cómo se llama usted? ¿Me puede enseñar su permiso, su título de navegación? ¿Está usted bien? ¿O ha bebido mucho? ¿Ha dormido bien? ¿Ha descansado? ¿Qué religión practica usted? ¿Es ateo, cristiano, evangélico, satanista, brujero? ¿Qué es usted? ¿Es hombre, es mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Me puede enseñar si tiene problemas de la vista? ¿Me da un certificado médico? No hace falta preguntar nada. Usted se monta en el avión y no sabe ni cómo se llama ese caballero. Claro, da un poco de una sensación extraña cuando ves que el piloto sale de la cabina y se va al baño. Y yo digo, espero que haya otro dentro, porque si no vamos listos, ¿no? Pero queridos hermanos, hasta los ateos tienen fe. Cuando usted se monta en un ascensor, usted no está viendo si le ha hecho una revisión hace poco, hace mucho tiempo, si está en buenas condiciones, en malas condiciones, no ve si están engrasadas las cadenas, si sube, se baja. No, usted se monta y punto. Cuando usted agarra su coche y se va a conducir cientos o miles de kilómetros, usted sale a la carretera con fe. Si usted supiera que se va a matar, que va a sufrir un accidente terrible, probablemente no se montaría. Eso se llama fe natural. Todo el mundo tiene fe. Usted trabaja y espera que al final de la semana o del mes o de la quincena el patrón le pague lo que le ha prometido dar. Eso es una fe natural. Todo el mundo tiene esa fe. Pero esa fe no sirve para agradar a Dios. La fe que sirve para agradar a Dios viene del mismísimo corazón de Dios. Es un regalo de Dios. Es una tragedia no tener fe en Dios. Hay gente que dice, a mí me gustaría tener la fe de ustedes, pero no la tengo. Pues pídala a Dios para que el Señor se la dé.
Porque no nacemos con fe en Dios, nacemos tal vez con fe que cuando lloramos nuestra madre nos enchufa lo que nos tiene que enchufar, ¿no? Lo que nos tiene que dar. Pero mis queridos hermanos, cuando nosotros nos convertimos, yo no tenía ninguna fe, yo no creía en Dios, no creía en pastores, no creía en iglesia, no creía en Biblia, no creía en nadie. ¿De dónde viene esa fe? ¿Dónde se compra, por amor de Dios? ¿Dónde se puede obtener? ¿Quién la vende? ¿Es un jarabe, una inyección, un supositorio, una pastilla? ¿Cómo es? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde la puedo conseguir? Solamente Dios se la puede dar. Y si usted se la pide, Dios se la va a dar. Pero una vez que Dios le dé fe, tiene que usarla. Porque si usted no usa la fe, es como si usted tiene algo que lo tiene ahí encima de la mesa, pero no se lo toma, no lo aplica. Y no sirve absolutamente de nada. La fe no es un amuleto, no es una herradura, no es una pata de conejo, ¿verdad? Que la frotamos como la lámpara de Aladino en momentos puntuales de la vida. Sino que la fe es algo que hay que utilizar cada día de nuestra vida. Tenemos que usar la fe. Y dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. El texto original dice, por la fe llegaremos a existir. Si nuestra existencia depende de la fe que tengamos en el Señor. Pero seamos honestos, no todo el mundo tiene la misma fe, ¿verdad, hermanos? No todo el mundo tiene la misma fe. En la Biblia hay personas que el Señor dijo, hombre de poca fe. Y recién había caminado por encima de las aguas. Pero también dijo en cierta ocasión, en todo Israel no he encontrado a nadie que tenga tanta fe como este hombre. Y no era un judío, ni un rabino, ni un religioso. Era un centurión romano, un soldado romano. Porque le dijo al Señor, Señor, tengo un siervo enfermo, pero no hace falta que vengas a mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Y el Señor le dijo, ve, tu criado ha sido sanado en esta misma hora. Él sabía que el Señor tenía autoridad. Ni el espacio ni el tiempo le limitaban de ninguna manera al Señor. Él dijo, Señor, yo soy un hombre de autoridad. Yo le digo a un soldado, ven para acá y viene. No cuestiona la orden. Y le digo a un soldado, coge esto y vete para allá y obedece. Pero la autoridad que yo tengo es una autoridad en un nivel, en una dimensión natural que no afecta el mundo espiritual. Pero tú tienes una autoridad que yo no tengo y por eso hoy recurro a ti. No hace falta que vengas a mi casa, di la orden, yo sé lo que es dar órdenes, soy un centurión romano. Tú da la orden, simplemente da la orden y la enfermedad va a desaparecer, porque tu palabra tiene mucho más poder y autoridad que cualquier enfermedad o espíritu maligno en esta vida. Y dice la Biblia que el Señor le dijo, vete, ahora mismo tu criado ha sido sanado. Y cuando se marcha, le dice a sus discípulos, queréis saber una cosa, en todo Israel no he encontrado a nadie que tenga tanta fe como él, ni ustedes tienen tanta fe como este hombre. Todo el día cuestionando, todo el día quejándose, todo el día diciendo ¿y por qué? ¿Y cómo será? ¿Y cómo no será? Y este hombre no ha cuestionado nada, sino que cree en el poder de mi palabra. Grande es tu fe. Y a Pedro le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Una mujer le tocó al Señor, le tocó el talí de ese manto de oración, esos hilitos, esos tzitzit que van colgando, ¿verdad? Que recuerdan los 613 mandamientos de la palabra de Dios. Y cuando ella le tocó, dice que al instante el flujo de sangre quedó detenida y ella quedó sana en ese momento. Y el Señor se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron, Señor, es una pregunta un tanto incoherente, porque todo el mundo te está tocando, todo el mundo te está apretujando, todo el mundo quiere estar contigo, todo el mundo quiere saludarte, todo el mundo quiere sacarse fotos contigo, todo el mundo quiere estar contigo, Señor. Pasa que de mí no va a salir nada de eso, pero bueno. Y el Señor dice, no, alguien me ha tocado diferente. Yo he notado que ha salido poder, virtud de mí. Y entonces la mujer, temblando porque podía ser apedreada en aquel momento, le dice al Señor, Señor, yo fui quien te tocó. Yo fui quien te tocó, Señor. Una mujer en Israel hasta el día de hoy, siglo XXI, en periodo menstrual, tiene que irse a otra habitación durante ese tiempo y no puede tener contacto con ningún familiar. A ninguna mujer judía se le ocurriría tocar en ese momento de su vida a un varón públicamente porque era digna de muerte. Pero el maestro le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ni he orado por ti, ni te han ungido en aceite, ni han reprendido a nadie. Pero tu fe es tan espectacular que pasa desapercibida delante de la gente, pero nunca pasa desapercibida un hombre y una mujer de fe delante del Señor. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y sin embargo vemos a un hombre con una expectativa tremenda porque sabía que el problema que tenía en su hogar
Su rabino de la sinagoga no podía solucionarlo, su religión no podía solucionarlo, nadie podía cambiar la triste realidad de tener un hijo con problemas espirituales, hasta el punto que era un peligro ir con ese niño por un lugar donde había agua porque se quería meter y ahogarse, o en cuanto podía meterse en el fuego se quería meter. Era un espíritu de muerte que quería destruir a este muchacho. Señor, y yo he venido con toda la expectativa, con toda la ilusión del mundo. Vine y no te encontré y digo, bueno, no está, pero ya estos hombres que le han seguido durante tanto tiempo y habrán oído tantas explicaciones y han escuchado tanta enseñanza, ya seguro tendrán que estar preparados para saber lidiar con este tipo de situaciones. Pero ha sido una pérdida de tiempo, ha sido un fracaso. No han podido solucionar el problema, mi hijo. Si tú puedes hacer algo. Y le dice el Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Que si yo puedo hacer algo, no me eches el muerto a mí, papá. Si tú puedes creer, el problema no lo tengo yo, querido, el problema lo tienes tú. Porque al que cree todo le es posible. Y él le dije, ayúdame a creer, Señor, ayúdame en incredulidad. ¿Te das cuenta? Había menguado en cuanto a la fe, vino con una expectativa tremenda, pero al final sus discípulos no dieron la talla. Y cuando están en privado con el maestro, le dice, Señor, ¿te podemos hacer una pregunta desde lo más profundo de nuestro corazón? Señor, ¿por qué nosotros no pudimos solucionar el problema? Sabemos tanto de la Biblia, sabemos cómo caminas, cómo te mueves, cómo piensas, cómo eres. Pero cuando llegó el momento de la verdad, de poner en práctica lo que he aprendido de ti, no pudimos, los 9 juntos no pudimos. Y tú llegaste, hiciste así y solucionaste el problema en un momento. Y el Señor le dijo, ¿sabéis por qué? Por vuestra poca fe. Ese es el problema real que ustedes tienen. Tienen la cabeza así de gorda y el corazón así de pequeño. Porque si tuvierais fe tan solo como un pequeño gramo de mostaza, podríais mover los montes de un lugar a otro. Pero todavía no habéis madurado ni crecido como se espera de vosotros. Se tuvieron que tragar la explicación del maestro. Hasta el último momento, hasta el día de la ascensión, dice que eran duros de corazón, porque no terminaban de entender que el que tenían delante no era simplemente un hombre que nació en un pueblecito llamado Belén de Judea, sino que tenían delante de ellos al Rey de Reyes y Señor de los Señores, al que transforma la vida, al que sana a los enfermos, al que levanta a los muertos, al creador del universo. Lo tenían ahí en carne y hueso delante de ellos, delante de sus narices. Y por eso, mis queridos hermanos, cuando uno lee todo el capítulo de Hebreos, que espero que lo puedan leer esta noche o en los próximos días, uno dice, no eran superhombres, no eran supermanes, eran personas con tentaciones, con debilidades, con caídas, con tropiezos, con defectos, como todos. Ay, amigo, pero cuando echaban mano de la fe en el Señor, eran capaces, hermanos, de levantarse contra leones o contra osos y los vencían como si fueran hormigas. Eran capaces de derrotar gigantes. Eran capaces de hacer maravillas. Y no solamente eran capaces de hacer algo instantáneo y ya está, sino que eran capaces de mantenerse un día y otro día y un año y 2 años y 120 años construyendo un barco en medio de un desierto. Eso es una locura hasta el día de hoy. Si a alguien se le ocurre construir un barco de 300 metros de largo, 13 metros de ancho y 50 metros de altura en un desierto, dirían, estás loco, querido. Pues eso fue lo que hizo Noé durante 120 años. Y supo involucrar a sus hijos. Y supo involucrar a las esposas de sus hijos. Y toda la familia se involucró en la obra de Dios en aquel momento. ¿Por qué? Porque tuvo fe en la palabra de Dios. No sintió nada, no vio nada. No vino un ángel del cielo a revelarle la voluntad de Dios, como en el caso de María o de Daniel o otros. Pero él creyó en la palabra de Dios. Algo va a pasar y tenemos que prepararnos para que no nos destruya el diluvio. Y se preparó y fue una fe constante, permanente, de un día y de otro. ¿Y qué es lo que nos mantiene firmes en la fe? ¿El aplauso? ¿El reconocimiento? ¿Las flores? ¿Las ofrendas? No, lo que nos mantiene firmes es cuando tenemos la fe puesta sobre la roca, que es la palabra de Dios. Soplan vientos, vienen tormentas, vienen pruebas, pero permanecemos para la gloria de Dios. Porque la fe es alimentada por la palabra, y la palabra es lo que alimenta la fe. Porque la fe viene por oír, por obedecer la palabra de nuestro Dios. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué fue lo que motivó a Abraham? Un hombre que vivía muy bien en Ur de los Caldeos, en Kuwait, donde hoy en día estaría Ur de los Caldeos.
que fue lo que motivó a un muchacho a salir de su casa. ¿Saben lo que significaba salir de la casa del padre sin que éste hubiera muerto? Ser desheredado automáticamente. ¿Qué fue lo que motivó a este hombre a salir de su casa, de su tierra, de su parentela, de su país, sin saber a dónde iba? Porque yo agradezco el esfuerzo que muchos de ustedes han hecho por venir esta tarde a este lugar, pero sabían a dónde venían. Pero es que Abraham, si alguien le preguntaba, incluso su querido padre, pero hijo, ¿tú a dónde vas? ¿Pero qué mosca te ha picado? ¿Ir a dónde? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Pues tú ya eres un hombre hecho y derecho. Yo no te eduqué para que fueras este tipo de persona, sin criterio, sin personalidad. Bueno, ahora voy para allá. ¿Quién te ha dicho que vayas? Dios. ¿Qué Dios te ha dicho a ti esto? Él salió sin saber a dónde iba, no llevaba mapa, no llevaba brújula, no llevaba GPS, no llevaba nada. No llevaba las coordenadas del lugar exacto donde tenía que ir, pero él salió sin saber a dónde iba. Y en el camino Dios le fue hablando y revelando su gloria, porque se mantuvo en la fe en el Señor. Y dice que llegó un momento que lo que le interesaba en la vida, y dice que la llegó a ver. Esto es algo tremendo, hermano. Lo que a él le interesaba no era tanto llegar a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán, la tierra de Israel, sino que él lo que en el fondo buscaba era la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. ¿Y qué ciudad es esa, hermano? ¿Qué ciudad es esa? ¿Manhattan? ¿Orlando? ¿Miami? ¿Madrid? ¿Dónde hay una ciudad que haya hecho Dios? Que Él haya establecido, que Él haya fundado el ancho, el largo, lo profundo, las dimensiones, los colores, el tamaño. ¿Dónde está la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios? Solamente conozco una, se llama la Nueva Jerusalén. Y Él dice que la vio y la saludó de lejos, diciendo, algún día yo estaré en esa ciudad. Nunca había ido a un culto. No era miembro de la iglesia virtual Centro Evangélico Vida Nueva. No había leído la Biblia, no tenía pastor, no tenía nada, pero tenía un Dios que le acompañó hasta el último momento de su vida. Y fue tan grande la fe de este hombre. Escuchen bien, hermanos. Fue tan grande la fe de este varón de Dios, que cuando el Señor le honra y le premia con un hijo, Isaac, el hijo de la promesa, el Señor le habla un día y le dice, ahora quiero que me lo sacrifiques sobre un altar. Ponte en el lugar de Abraham. Ponte en el lugar de Abraham. Vete a tu esposa y dile, despídete de tu hijo porque nunca más lo vas a volver a ver. ¿Por qué? El Señor me lo ha pedido en ofrenda, en sacrificio. Jamás Sara rechistó, jamás Sara se opuso a lo que el Señor le dijo a Abraham. Y Abraham caminó 72 horas desde el desierto del Negev, la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel, hasta casi el centro del país, y sube a lo alto de un monte que se llama el monte Moriah, el monte donde Dios es mi maestro. Y preparó un altar. Pero antes de ir a ese monte, su hijo Isaac, que no era un niñito de 10 o 12 años, sino un hombre de casi ya 40 años. ¿No habían oído eso, verdad? Dice, papá, hemos ido muchas veces a hacer sacrificios al Señor, Dios que te llamó un día. Yo veo que vas bien preparado con el cuchillo, con la leña, con el fuego, pero aquí falta lo más importante. El sacrificio, el holocausto, el cordero. Y Abraham le dijo, tranquilo. Dios proveerá. Dios proveerá. Tranquilo, tú tranquilo, Dios proveerá. ¿Proveer dónde, papá? ¿Dónde va a proveer, papá? Es que estamos tú y yo solos. Y le dice a sus criados, quédense aquí, espérennos aquí, que nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Porque dice el apóstol Pablo, evidentemente por revelación del Espíritu Santo, que era un hombre que tenía tanta fe en el Señor, que creía que si lo sacrificaba, cosa que tenía que hacer, el Señor se lo podía devolver de la muerte. Nunca jamás nadie había resucitado de los muertos, pero él conocía a Dios. Y el hombre y la mujer y la iglesia y el ministerio que conoce a Dios no ve limitaciones, solamente ve a Dios por todas partes. Por eso yo me revelo y me he revelado durante toda mi vida
Y he peleado con uñas y dientes por desmantelar esa idea de que el diablo está en todas partes molestándonos todo el santo día. ¿Qué más quisiera el diablo poder estar en todas partes al mismo tiempo, querido? ¿Qué más quisiera él tener la omnipresencia que solamente le pertenece a nuestro Dios? El único que está en todas partes de noche y de día siempre será Él, porque Él es el Dios todopoderoso que ha dicho: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Él sí que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Así que no te preocupes. No mires a lo que no tenemos, sino mira al Dios que tenemos y el Señor proveerá. ¿Es un nombre tremendo? Fíjense qué tremendo es esto. Que cuando él muere, su hijo Isaac hereda la fe de su padre. Y cuando Isaac muere, su hijo Jacob hereda la fe de su abuelo y de su padre. Por eso se conoce en la Biblia como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Se traspasó la fe, no solamente el conocimiento, sino la fe en Dios de generación en generación. Y estos tres grandes hombres de Dios fueron enterrados en un monte, en una ciudad que se llama el monte Hebrón. Hebrón, la ciudad de Hebrón, donde hay una cueva enorme que se llama la cueva de Macpela, que Abraham compró para enterrar a su amada esposa Sara. Macpela significa la cueva de las parejas. Allí está enterrado Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Raquel no, Raquel murió en otro lugar. Y los judíos añaden también que en esa cueva está enterrado Adán y Eva. Es lo que ellos dicen. Y el rey Herodes hizo un edificio enorme delante de la cueva. Y esa cueva está dividida en dos. Una parte es para los musulmanes y otra parte es para los judíos. Es un lugar sagrado para todos, prácticamente los que van allí. Y cuando años más tarde un viejito de más de 80 años sale del desierto sobreviviendo de una forma espectacular y llega el momento de repartir la tierra, este hombre llamado Caleb le dice a Josué: ¿cuál es la parte de la tierra que me corresponde? Le dice: la que tú quieras. Y dice: dame ese monte, dame esa montaña. Y le dice: pero es que en esa montaña viven los gigantes, los hijos de Anac. Y él dice: hoy tengo más fuerza que cuando tenía 40 años. Yo espero que cuando llegue a 80 poder decir lo mismo. Dame esa montaña porque ahí viven los gigantes. Pero no se refería a los gigantes, los hijos de Anac, sino se refería al gigante Abraham, al gigante Isaac y al gigante Jacob. Porque tú eres gigante no por lo que tienes, sino por la fe que tienes en un Dios vivo. A Él sea la gloria y la honra. Aleluya. Eso es lo que le da peso a tu vida, la fe en Dios. Y se jugó la vida por tener ese territorio hasta el día de hoy. Con la fe, que no es una varita mágica, ni una llave maestra que lo abre todo. Porque dicho sea de paso, yo no tengo fe en mi fe. Ni tú tienes que tener fe en tu fe. Tú tienes que tener fe en Dios, no en tu fe. Y la fe no obliga a Dios a hacer tu voluntad. La fe no obliga al Señor a ponerse a tus pies y decir: sí, lo que tú digas, hijo. No, no. La fe me hace ser dependiente de un Dios que me dará todo lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiera. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que, mis queridos hermanos, si algo tenemos que tener en estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, es sin lugar a dudas fe en nuestro Dios. Porque ya el Señor nos enseñó hace 2 años que el mundo puede cambiar así, en segundos. Y creo que ya le enseñó a la iglesia, los que quisieron aprenderlo, que la única forma de mantenernos firmes hasta el final es teniendo una fe inconmovible en nuestro Dios. Podríamos hablar horas, créame, horas acerca de todo esto, ir personaje por personaje, pero solamente quiero citar las últimas palabras de nuestro querido hermano y apóstol Pablo. Él escribe una carta al joven pastor Timoteo, pastor que está pastoreando la iglesia en Éfeso, y le dice: el tiempo de mi partida está cercano. Quiero decirte que he corrido la buena batalla, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Nadie me la ha quitado, me han quitado piel a tiras, me han quitado tantas cosas, pero la fe nadie me la ha podido quitar. Y no ha sido fácil llegar hasta aquí, porque quiero que sepas y que toda la cristiandad sepa que en mi primera defensa, cuando me sacaron de la cárcel para juzgarme o hacer que me juzgaban, ninguno estuvo a mi lado. Nadie. Estuve más solo que la una.
Demas me desamparó amando este mundo. Alejandro el calderero me causó muchísimos males. Que el Señor le pague conforme a sus hechos. Nadie estuvo a mi lado, pero, escuchen bien esto, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas y me libró de la boca del león y me permitió predicar la palabra de tal manera que todos en aquel lugar fueran evangelizados. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y eso es lo único que nos va a mantener firmes hasta el final, mis queridos hermanos. Tendremos abundancia y tendremos escasez. Tendremos trabajo o no. Tendremos aplausos o no. Habrá más gente o no. Pero lo que siempre estará con nosotros es la presencia del Señor todos los días hasta el fin del mundo. Así que usemos la fe. Vivamos por fe. Y el Señor se moverá en tu vida. Bendito sea Dios. Pónganse de pie, queridos hermanos, en esta tarde. Aleluya. Póngase ahí de pie en esta tarde donde está. Y oremos a nuestro Dios. Y pidámosle a Él que nunca decaiga la fe de nuestros corazones. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta tarde por la obra que tú estás haciendo entre nosotros. Te doy gracias por el amor, Señor, que has puesto entre tu amada iglesia, Señor. Y por todas las cosas maravillosas que nos has permitido disfrutar hasta el día de hoy. Y por lo que vendrá en el futuro también, Señor. Anticipadamente te damos las gracias. Señor, te pedimos que nunca decaiga nuestra fe, Señor. Sino que podamos mantenernos firmes, mirándote a ti solamente, Señor. Sabiendo, Dios, que tú nunca nos vas a abandonar, ni te vas a cansar de nosotros, sino que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mi Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y oramos también por los hermanos que les hubiera gustado estar, pero que no pueden estar con nosotros hoy. Oramos, Señor, para que tú bendigas tu obra en toda esta iglesia virtual que milagrosamente tú has levantado, Señor, y tú has sido glorificado en las vidas. Señor, manténnos unidos con ese amor inalterable entre nosotros. Gracias por tantas personas fieles que oran, que se esfuerzan cada día y que hacen posible eventos como este, Señor. Gracias por todos y cada uno de los colaboradores. Nuestra hermana Cristina, nuestra hermana Xiomara, nuestro hermano Jeremías allí en California. Todos y cada uno de los hermanos que trabajan y se esfuerzan cada día para que la palabra de Dios se mantenga predicándose la sana doctrina, sin desviarnos a diestra ni a siniestra, Señor, sino predicando claro lo que tú quieres que enseñemos a tu amada iglesia. Señor, ayúdanos a serte fieles, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti y a tu palabra. Y que nunca entre nosotros se produzcan divisiones internas, sino todo lo contrario. Que seamos un ejemplo a tantas y a tantas personas que dudan y que no creen que tú todavía sigues haciendo milagros y transformando vidas. Bendice a todas y cada una de las familias, Dios mío, aquí representadas en esta tarde. Bendice nuestros hijos, bendice los matrimonios. Las personas que están nuevas en esta tarde entre nosotros, que hoy haya personas que decidan aceptar y recibir al Señor Jesucristo en sus corazones como su Señor y Salvador personal, Dios mío. Gracias por los maridos que han venido acompañando a sus esposas. Gracias por los hijos, Señor, que tal vez aún no se han convertido, pero que hoy están aquí y han oído tu palabra. Y sabemos que no saldrán igual que como entraron. Señor, te daremos siempre a ti la gloria y la honra. Y gracias por permitirnos a estas alturas de nuestra vida y de nuestro ministerio ver tantas cosas lindas y hermosas que tú estás haciendo entre tu pueblo, Señor. Gracias por esta comida, por esta cena que también vamos a poder participar. Pedimos, Señor, que podamos disfrutar y podamos, Señor, pasar un tiempo inolvidable. El tiempo que nos resta en este salón. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Amén. Salude al hermano que está a su lado. 3 o 4 hermanos, salúdelo. Diga, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. La paz del Señor sea sobre su vida. Dele la bienvenida si no lo conoce. Dígale, hermano, soy de esta ciudad. Soy de este sitio. Dele la más cordial bienvenida a sus hermanos. Preséntese, dele un abrazo, un beso. Y dígale, hermano, cuánto me alegro de verte y conocerte personalmente. Que Dios les bendiga grandemente. La paz del Señor les acompañe.
Así que, hermanos queridos, que Dios les bendiga. Quiero también que por favor le demos un aplauso a todos los que han hecho posible que todo esto esté tan lindo y tan preparado. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Y quiero llamarles, por favor, hermana Cristina, hermana Xiomara, y lo que ustedes me digan, hermanas que han colaborado. Miren, tomen asiento. Cuando llegamos a este salón, las sillas, las mesas no estaban colocadas. Ha habido gente que las ha traído, que las ha colocado. Después, cuando termine la reunión, los que podamos colaboraremos para que todo se recoja y quede bien. ¿Se ha pagado todo? Gracias al Señor. El salón, ¿cuánto costó este salón? 1.500. Este salón costó alquilarlo. Hay un sonido raro aquí dentro. Este salón costó $1.500 alquilarlo. Lo hemos alquilado porque no tenemos una iglesia de momento. No tenemos un local físico en este lugar. Hemos tenido que rentar este lugar y nuestra hermana Cristina me dice que gracias al Señor se ha cubierto perfectamente el gasto. Así que gloria a Dios. Dios es bueno. A Él toda la gloria. Ellas han trabajado muchísimo. Les dejo con ellas porque yo, si sigo hablando, me van a dar aquí las 4 de la mañana y mi mujer me dice, no hables tanto. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para todos. Amén.